Shavuatov, hermanos en Yeshua, todos que fueron llamados a la redención en Yeshua, el Redentor y Elohim de Israel. Les recuerdo que este día es un día importante, no por ser el primer día de la semana, sino porque estamos a finalizar la tercera semana desde la fiesta de Bikurim, ¿no? Desde la fiesta de la primicia. Estamos justo a 3 semanas desde la fiesta, nos quedan 4 por delante, ¿no? Recordamos que desde Shavuot desde Bikurim a Shavuot tiene que pasar 7 semanas completas, 49 días. El día 50 es el día cuando se va a celebrar la cuarta de las festividades del Elohim. Por esa razón estamos más o menos a la mitad del camino de la cuenta desde el día del Omer, desde que cuando se presentó el Omer. Nos falta mitad de tiempo, bueno, 4 semanas más, un poquito más de mitad. Voy a hacer un recordatorio un poquito de la festividad. Desde la tercera festividad de Yod Hei Vav Hei, nuestro Elohim, Yehayav Vejové, ¿no? Como son los 3 tiempos, como se vocalizan del acrónimo Yod Hei Vav Hei, Yehayav Vejové, ¿no? El tiempo porque Elohim gobierna en el pasado, en el presente, el futuro, ¿no? Dentro de este nombre se recuerda las 3 partes del tiempo en cual nosotros vivimos, ya que sobre todo y detrás de todas las cosas, Elohim está velando sobre su pueblo, teniendo un tiempo para el cumplimiento de sus profecías. En hebreo, la tercera festividad de Elohim, que está en Levítico 23, encontrado en el tercer libro de la Biblia, esa tercera festividad se llama Bikurim, que significa fiesta, que es la fiesta de las primicias, o fiesta de las gavillas, mejor dicho. La fiesta está descrita en el libro de Levítico capítulo 23, en el versículo 10 al 14. También está en Deuteronomio capítulo 26, versículo 1 al 4 y versículo 11. Al leer los versículos, vemos que existía una condición para poder dar inicio a la fiesta. Tenía que entrar en la posesión de la tierra de Canaán, primeramente, ¿no? Y una vez que ya tenía el primer cultivo, es decir, el primer cultivo de cebada, antes de todo, antes de que las personas metan su hoz para cosechar, se escogía una primicia de los granos para presentarlos delante de nuestro Elohim como ofrenda de agradecimiento. Hemos aprendido, ¿no?, en el día de la festividad de Bikurim que Yeshua es nuestro Bikurim también, que es primicia de los redimidos, y en el día cuando Él resucitó, allá estuvo cosechando esta primicia, esta gavilla, estos ramos de los primeros redimidos, desde nuestros hermanos del pasado, y los presentó en el lugar sagrado, en la presencia de su Padre, como ofrenda, como primicia de su obra de redención. Así bien, en el día 14 de Aviv comienza la fiesta de Pesaj. Recuerdan que cada año cambia de fecha, no es una fecha la misma en el calendario gregoriano. Siempre es 14 de Aviv según el calendario hebreo, ¿vale? Nunca estas festividades no coinciden de día en las festividades conforme al calendario gregoriano. Siempre hay que observar como se observaba en el pasado, desde el primer día del filo creciente de la luna, cuando se avisaba, se daba inicio a un nuevo mes. Por lo tanto, en el mes del Aviv se observa el primer filo creciente, desde aquí se cuenta. El día número 14 es el día de Pesaj, ¿no? Da igual si es martes, miércoles, jueves, sábado, domingo o el día que sea conforme al calendario gregoriano. Al día siguiente, después del Shabbat semanal, no después del Shabbatón de la fiesta de los panes sin levadura, ojo, sigue la fiesta de la primicia, que está bien explicada en el Levítico capítulo 23, versículos 10 a 11.
Por desgracia, muchos hermanos se confunden mirando el calendario judío, que según ellos consideran el día 14 como Pesaj, el día 15 como el inicio de la segunda festividad de Yag HaMatzot, de los panes sin levadura, y el día 16 es el día después del Shabbatón, el Shabbat de festividad del Moed. Aquí cree que es el día después del Shabbatón, cuando consideran que inicia la tercera de las festividades de Elohim. Pero los hermanos judíos caraitas observan bien y entienden bien este concepto, porque el día después del Shabbat no es el día después del Shabbatón, no es el día 16, sino es el día que sigue al Shabbat semanal continuo, aportándonos al calendario gregoriano, es decir, el día primero de la semana o domingo, tal como nosotros hemos observado este año y en todos los años pasados. Cuando la cebada y el trigo estaban listos para ser cosechados, los participantes tomaban una sola gavilla de la cosecha y la llevaba delante del sacerdote. La gavilla recibía el nombre de la gavilla de los primeros frutos. El sacerdote la tomaba y la mecía delante de Elohim en su templo. La cantidad de la gavilla era equivalente al peso de un homer, es decir, un manojo de espigas tenían que tener más o menos, si se hubiese trillado los granos tenían que pesar más o menos la cantidad de un homer. Ese era el manojo que se presentaba delante de Elohim en las festividades de las primicias. El homer es una cantidad de productos secos, que es la 10ª parte de una efa. Pueden encontrar en Éxodo capítulo 16, versículo 36, el fundamento. Es decir, que una efa contiene 10 homeres de granos. Elohim, Hashem, ordenó al pueblo que se presentara 3 veces al año en Jerusalén, donde estaba el lugar donde él consagró para que sea edificado su casa, para que allá los hebreos puedan celebrar las festividades de Pesaj, de Shavuot y de Sukkot. Esas 3 fiestas son fiestas agrícolas de cosechas, fiestas cuando se tenía que presentar las primicias de los frutos de cada temporada, de esas 3 temporadas. En la temporada de Pesaj se ofrendaba la cebada, el trigo en Sukkot y los frutos como granadas, higos, pasas ¿cómo se llama? De uvas en la festividad de Sukkot. Esas 3 fiestas son agrícolas, ¿vale? Recordamos. La fiesta de Pesaj está en el mes cuando la cebada está en Aviv, ¿vale? No está en el mes que se llama Aviv. Tengan presente este hecho. Los nombres de los meses como de los días en el calendario hebreo no tienen nombres, sino se le da cierta referencia según el número dentro de la semana, dentro del mes, o según cierta actividad que tiene relación o relevancia, ¿no?, para una cierta actividad, una cierta fiesta. Por ejemplo, el mes de Aviv tomó el nombre desde el estado de la madurez de la cebada. El mes de Aviv lo tenemos consagrado como el primer mes del mes, el mes cuando el pueblo de Israel salieron de Egipto, y es el mes cuando la cebada está en su estado de madurez suficiente para que pueda ser cosechado, y en este mes presentada la fiesta, la gavilla, ¿no?, el manojo de los frutos de la cebada. Entonces, por esa razón, el mes del Pesaj es decir, la fiesta del Pesaj está en el mes cuando la cebada está en Aviv, ¿vale? Tengan bien claro, porque es un dato no tan importante, pero un dato pequeño que tiene su importancia. La fiesta de Shavuot está en el mes cuando se trae la primicia de la cosecha del trigo, 50 días más tarde, desde la fiesta de primavera, ¿no?, desde la fiesta de Bikurim, cuando se traía los primeros frutos de la cebada, 50 días más tarde. La fiesta de Sukkot tenía lugar en el tiempo de la cosecha de las frutas, ¿no?, los frutos otoñales. Está en el mes
séptimo del calendario hebreo, que es el mes de Tishri. La nación de Israel estaba familiarizada con el concepto de los primeros frutos y está siempre en relación con el primogénito. Las primicias o primeros frutos siempre eran los mejores, los primeros y los escogidos de la cosecha que estaba por venir. Ya sabemos que cada detalle que está dentro de las 7 festividades es un manual de investigación que nos indica, que nos revela cierta parte del plan de redención. En este caso, no por nada Elohim nos dividió en temporadas y no por nada hay 3 temporadas cuando se cosechan los primeros frutos. Hemos aprendido en otras festividades que, como estuvo en el día de Bikurim, que la primera de la primicia de los primeros frutos de la temporada del Pesach, del mes de primavera, fue dedicada o representaba a los hermanos que Yeshua resucitó de los muertos como primicia de los redimidos y presentó delante de su Padre en el tiempo adecuado para la tercera de las festividades. En la época del Shavuot fue el momento de la obra redentora por medio de los discípulos que también se ofrendaron como primicia, como granos de trigo, consagraron su vida y pagaron con ella para que una nueva cosecha de redimidos pueda ser ofrecidos como primicia de Elohim. Y queda la tercera parte que estamos donde estamos nosotros, la cosecha de otoño, ¿no? Por eso siempre las primicias o primeros frutos siempre eran los mejores de los primeros y los escogidos de la cosecha que estaba por venir, en el sentido que en cada época de un campo entero, de una viña, pues se escogía algunos de una higuera, los mejores, los primeros higos que maduran eran ofrecidos, los mejores frutos en apariencia eran presentados a Elohim. Esos son primicias de redimidos de un campo. Siempre hay que tener en cuenta que los redimidos no serán solo esas primicias, sino hay un campo entero por cosechar. No por nada dijo Yeshua, orad para que sean sacados trabajadores en el campo, porque grande, la cosecha está madura. Necesitamos personas que obren, que se ponga con todo lo que tiene a la disponibilidad del agricultor, del sembrador, como trabajadores en sus campos. Como ustedes pueden ver, las primicias siempre salen de la tierra en las 3 fiestas mayores. Nunca se reclama dinero, ¿no? Por esa misma manera, Yeshua, el Mashiach, nuestro Redentor, salió de las profundidades de la tierra, resucitando en la misma fiesta de primicia. Bueno, antes de que baje el sol en el día de Shabbat, según cumpliendo los 3 días del señal de Jonás, resucitó. Y como cualquier sumo sacerdote, en la día tuvo que ir a buscar y cosechar, recoger el manojo que lo preparó, lo señaló 3 días antes. Por lo tanto, en el día de la primicia, el día después de la semana, nuestro rey, nuestro sacerdote, saliendo ya desde la tierra con este brote de primicia, recogió estos frutos y lo presentó delante de su Padre. El concepto de las primicias o el primogénito constituye un tema principal en las Escrituras. Esto puede observarse en las siguientes Escrituras. Yo les voy a dejar solamente las citas, búsquenlo ustedes. Está en Éxodo capítulo 23, versículos 16 y 19. También capítulo 34, versículo 26. Levítico capítulo 2, versículos 12 y 14. También Levítico capítulo 23, versículo 20. El libro de Números, capítulo 18, versículo 12 hasta el 15, y también el 16 y 26, perdón. Deuteronomio, capítulo 18, del 1 a 5, capítulo 26, de 2 a 4, y versículo 10, también en Segunda de Crónicas, capítulo 31, versículo 5, Nehemías, capítulo 10, desde el 35 al versículo 39, Proverbios 3 con 9, Jeremías, capítulo 2, versículo 9, Ezequiel 44, 30,
también 48, versículo 14, en Malaquías 3, de versículo 8 a 14, también en el libro de Hebreos, en el Brit, allá señalamos capítulo 6, versículo 20, capítulo 7, de 1 al 8, ¿no? En todas estas escrituras se habla de primicia, de primogénito. Todo sobre la tierra, tanto hombre como bestia, era presentado ante el Elohim de Israel como primicia a él. Todo el que abría matriz era presentado como primicia, varón del animal y de los hombres. El primogénito tanto de hombre como de bestia era hecho santo, consagrado y presentado a Elohim. Esto pueden ver en el libro de Éxodo, capítulo 13, versículo 2, también en capítulo 22, versículo 29. Además, serán presentados a él ante su altar en alabanza y acción de gracia. Pueden ver en el Deuteronomio, capítulo 26, versículos de 1 hasta el 11. Esas tres ocasiones de primicia eran la lección profética, en especial la última, que nos habla sobre, tiene relación con los 144,000 que las escrituras en Apocalipsis los presenta como primicia de los redimidos. En la época de la cosecha, en la antigua Israel, en el pasado, es decir, antes de hace 2000 años, la época de la cosecha ya hemos visto que comienza en Pesaj, cuando el grano de la cebada comenzaba a recogerse y el homer se llevaba al templo como ofrenda de gratitud. Pronto maduraban los otros granos y frutos, pero Bikurim, la ofrenda de los primeros frutos maduros, no debía llevarse al templo antes del Shavuot. Durante todo el verano, desde Shavuot hasta Sukkot, había tiempo para traer Bikurim al sagrado templo. Es decir, el mandato especifica que en el día de Bikurim o hasta el día de Bikurim nadie puede meter su hoz en el campo. En este día de fiesta solamente el sumo sacerdote, según el sorteo, marca un campo y de este campo un pedazo de frutos equivalente a la cantidad de un homer, y ésta se presentaba delante de Elohim. A partir de aquí, todos los demás, cuando volvían a sus casas, porque obviamente todos los varones estaban en la temporada del Pesaj a Jerusalén, pues nadie cosechaba sus campos, pero una vez que regresaban, ya podrían meter su hoz y cosechar la cebada. De esta cebada tenían que guardar su ofrenda personal para Elohim, porque la ofrenda era parte del alimento de los levitas, ¿no? En este caso. Y esta ofrenda se presentaba a Elohim en la festividad de Shavuot, ¿no? Cuando ellos subían de nuevo, según el mandato, por segunda vez a Jerusalén, traían los primeros frutos de la festividad de Shavuot de esta temporada y también los frutos de la cebada, ¿no? Y también quedaba hasta el tiempo de Sukkot recoger lo que tenían desde Shavuot para presentarlo en la festividad de Sukkot. Siempre estaba esto desplazando de un tiempo a otro. Cuando un hombre iba a su campo, huerta o viñedo, y veía por primera vez un higo maduro, por ejemplo, o un racimo de una uva maduro, o una granada madura, la envolvía en un junquillo y decía: estos son los primeros frutos. Imaginen qué tentación era para aquel campesino arrancar este higo, que es el primero que tú lo ves, esperas durante una temporada y ver madurarse y, claro, aquí disfrutar del trabajo de tu mano, comer de eso. Y decía: no, este es lo mejor, es el primero, y esto se le voy a consagrar a Elohim. Yo me voy a privar de este placer de disfrutar para consagrar a Elohim esta primicia. Ese era también el mandato sobre los mejores corderos, los mejores sacrificios, lo que se presentó a Caín y a Abel al principio, tenía que traer lo mejor. Y Caín pues trajo de los frutos
pero no puede, para la expiación, no puedes presentar ofrendas de las frutas, sino porque el pecado solamente, es decir, el pecado, la paga del pecado es la muerte, y la muerte reclama la vida, ¿no? Por lo tanto, en el caso del pecado, los frutos, los mejores ofrendas, granos, no sirven. Vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, pecado, muerte. Siempre hay que entender la razón de todas las instrucciones es para enseñarnos algo y que todo tiene su tiempo, todo tiene su deber y no podemos traer ofrenda de cebada quemada como sustituto del pecado, ¿no? El pecado pide la muerte del pecador. Si no tenemos el cordero que haga la expiación en nuestro lugar, entonces uno pagará con su vida. Así que eso era en aquel momento con las personas que veían los primeros frutos, allá los marcaba, los envolvía en un junquillo y decía, esos son los primeros frutos, ¿no? Tenían que retener su tentación de llevarlo a la boca, pero no se entregaba a la tentación, sino que lo designaba como ofrenda a Elohim por darle, por gratitud, ¿no? Por una buena, por tener una buena cosecha, porque Elohim cumplió su palabra, abrió la tierra y el cielo para dar su rocío, para que el producto, para que la tierra crezca, ¿no? Esa era la bendición de Efraín. Aquellos campesinos que vivían cerca de Jerusalén, pues normalmente podían traer los frutos frescos, pero los que vivían lejos traían higos secos, pasas de uvas, por ejemplo, para que la fruta no se arruinara por el camino. Eso es la instrucción de sentido común. Los frutos se llevaban en canastas hermosas, imagínase que presentaba lo mejor para Elohim. Los ricos pues llevaban canastas de oro y plata, mientras que los pobres utilizaban canastas confeccionadas con ramillas de sauces peladas. Muchos llevaban palomas vivas consigo junto con la canasta como sacrificios, según las posibilidades. Claro, ese para el pobre, para el rico tenía que traer un toro. El más pobre, pues, un par de palomas. Eh, Eso estaba en el pasado, ¿no? Cuando los portadores de Bikurim llegaban al templo, los levitas cantaban, siempre era una ceremonia hermosa. Solo yo les cuento para que puedan imaginarse, ¿no? Lo que habían. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos en el Tanaj una instrucción, una escritura que dice, Elohim recogerá a los que, como dice, añoran los festivales establecidos, es decir, los que tienen el deseo, el ánimo, este pesar, porque no pueden disfrutar de celebrar. Así que solamente podemos recordar esa la historia. Nosotros, por ejemplo, aquí, pues como estamos solos, no tenemos con quién reunirnos, pues añoramos, ¿no? la, la posibilidad de que estemos juntos y podemos celebrarlo a lo grande, ¿no? Como debería ser. Entonces, cuando los portadores de Bikurim o de Shavuot también llevaban al templo sus primicias, los levitas cantaban. Y te exaltaré, oh Elohim, pues tú me has elevado e impedido que mis enemigos triunfen sobre mí, ¿no? Es el Salmo 30. Era un cántico, un himno de alegría, porque Elohim dio protección, ¿no? Y los varones pudieron traer sus productos a Elohim. Así que mientras recitaban cada uno llevaba su canasta sobre sus hombros, cada portador de Bikurim recitaba la declaración que está en Deuteronomios capítulo 26, versículo 5. Esta declaración contenía en pocas palabras elegidas la antigua historia de nuestro pueblo, incluyendo la esclavitud egipcia y la liberación. Concluía con las palabras, y Él nos ha traído hasta este lugar, librándonos, y nos ha dado esta buena tierra, una tierra que rebalsó de leche y miel. Y ahora, he aquí, he traído los primeros frutos de esta tierra que tú, oh Elohim, me has dado.
Esta, esta declaración la puede leer mejor en el en el libro de Deuteronomio, capítulo 26, versículo 10. Luego dejaba el canasto al lado del altar, se inclinaba como ofrenda, como forma de adoración y de respeto, y se retiraba, salía. Después de la grande e impresionante ceremonia de la ofrenda de Bikurim, Jerusalén se convertía en una ciudad de solemne alegría y regocijo. Imagínase cantidad de personas disfrutando, de acuerdo con el mandamiento, y te alegrarás por todo lo bueno que Yahaya Bejové Yodhei Vavhei, tu Elohim, te ha dado a ti y a tu casa, tú y el levita y el extranjero que se encuentra entre vosotros. ¿No? Está también en el capítulo 26 del Deuteronomio, versículo 11. Esa era la alegría de todos los que hacían peregrinaje en las tres festividades delante de Elohim, subiendo al templo, dejando sus casas libres, descubiertas sus campos, en la peor fecha de la temporada, cuando Elohim, cuando los enemigos estaban dispuestos a atacar porque bueno, había muchos que no trabajaban, entonces esperaban la cosecha de otros pueblos para atacar. Y llevarse el trabajo de otros. Pues para ponerlos a prueba, Elohim les llamó justamente en esta temporada difícil, cuando ellos tenían que estar dispuestos a defender sus tierras, ¿no? Elohim los llamaba para tener confianza en él y le decía: subid, no os preocupéis, yo protegeré la tierra para que el enemigo no entre en ella, ¿no? Esos son la confianza en Elohim. Estaba poniendo a prueba, y esta prueba sigue hasta el día de hoy sobre los que tienen que apartar esos días de santa convocación, de descanso, de Shabbat solemne, un día de Moed, de Shabbatón, de festividad. Da igual el jefe, el dueño, el hambre, la falta, la necesidad, el examen, lo que sea. Elohim dice: tú ven a traer tu ofrenda de gratitud como si nada podría pasar en tu vida. Yo cuidaré, yo protegeré, yo defenderé tu causa, yo lucharé por ti si hace falta. Espero que con este ánimo observen las festividades. Espero que añoran esta alegría, de ver esta alegría, porque lo vamos a celebrar. Vamos a celebrar estas festividades y lo vamos a recordar, porque son parte del plan de redención, ¿no? Estamos aprendiendo no solamente tradición y historia de nuestra nación hebrea, sino estamos estudiando la historia de la redención, el plan que Elohim tiene para nosotros, lo que nosotros mismos vamos a vivir, porque vamos a repetir historia. No hay nada nuevo bajo el sol. Lo que pasó, pasará, y lo que está pasando ya pasó. Por lo tanto, es bueno que abrimos los ojos para ver lo que sucede en el mundo, para localizar el tiempo en cual estamos, para darnos cuentas de la temporada de la cosecha de otoño en cual estamos viviendo. Todos nosotros somos invitados para hacer frutos en los graneros de Elohim. Algunos serán primicia, otros serán granos, no importa. Lo importante que seamos cosechados para los granos, para la casa de la redención, para la tierra prometida, y que podemos entrar en la alegría de nuestro Señor. Espero que puedan disfrutar con este tema que hoy se comparte, que recuerdan que estamos a 3 semanas desde que se presentó la ofrenda del Homer, y que nos queda 4 semanas más hasta la fiesta de Shavuot. Será también un domingo de Santa Convocación. Vamos a tener de nuevo Shabbat y Shabbat, 2 días una detrás de otro, ¿no? Cada uno tiene tiempo, se le avisa desde antes para que puedan preparar su tiempo, su alimento, su comida. Los que trabajan en el primer día de la semana, que busquen tener libertad de guardar. Y si el faraón no va a querer, aún así están en su derecho de decidir a quién obedecen, de quién temen. El faraón será castigado a su tiempo. Hoy estamos a día de decir: déjeme ir a adorar a mi Elohim.
Entiendan que porque Faraón, el capataz, pues no quiere, llegará la destrucción sobre él, sobre su casa, sobre toda la nación, sobre todo el mundo. Es así. Recuerden, los tiempos en cual vivimos son tiempos proféticos y es bueno que estemos velando vigentes, vigilando también lo que sucede en el mundo, porque en cualquier momento eh, todo puede tomar el rumbo final. De parte de nosotros, de aquí desde España, les deseamos que tengan una feliz semana, que el Ruach de Yeshua acompañe a cada uno de ustedes siempre, que los Malachim, los ángeles del cielo, pues le brinda su protección y que el Padre de Yeshua tenga misericordia de nosotros también, buscando, ofreciéndole nuestro lugar en Yeshua para que tengamos nuestra alma preparada, lista, sellada con la sangre del Cordero para ser cubiertos en el día de la aflicción que va a venir para probar a los moradores de la tierra. Eh, Espero que la bendición alcance a cada uno de ustedes por donde están esparcidos, a todos cuantos escuchen, sea que van a obedecer, sea que no van a hacer caso, sea que se van a alegrar, sea que van a pasar por alto los eventos, los señales, lo que este centinela está compartiendo con todos ustedes. O sea que Yeshua siga dando luz a los que buscan salir de las tinieblas para que pueda hallar el blanco, es decir, encontrar al Mashiach, a su Salvador, en quien solamente invocando su nombre, Yod Shin Vavaim, como está en hebreo, Yeshua, haya salvación para su vida, porque la salvación está en el único nombre que ha sido dado para todos los nombres, es para todos los hombres que están en la tierra, hombres y mujeres, obviamente, para todos los que están en la tierra, un solo nombre que puedan invocar para ser salvo, porque solamente en un nombre, Yeshua, hay la salvación, ya que Yeshua es la salvación misma. Bendiciones, un abrazo para todos. Shalom, shalom.